Estamos de vuelta con Rocío Fonseca Vallejo, que es oncóloga especializada en nutrición. Entonces, ahora vamos a hablar de los alimentos. Estamos viendo que los cítricos se están vendiendo como nunca, al igual que el jengibre y la cúrcuma. Tomarlos ahora puede alejar un virus como el coronavirus o un cáncer, que preciso no es un virus, o podría tener efectos si lo hubiéramos consumido desde hace meses ya. Los superalimentos de los que tanto se habla son de alguna utilidad en caso de enfermedad, como un cáncer, o simplemente son un plus para nuestro organismo en general. Bueno, los superalimentos. Qué gran mundo el de los superalimentos. Y en primer lugar, sí que tengo que decir que supongo que este nombre se lo han ganado porque realmente son alimentos que tienen bastantes o muy buenas propiedades nutricionales. Pero ojo, lo que digo, no podemos caer ni transmitir a nuestros pacientes ni a las personas en general que ningún alimento por sí solo, por muy buenas propiedades nutricionales que tenga, van a ser capaces, porque lo consumamos todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, vayan a poder prevenir o curar ninguna enfermedad y mucho menos un cáncer, ¿vale? O sea, eso tiene que quedar muy claro. Por tanto, no tiene ningún sentido basar una dieta en consumir cúrcuma, por ejemplo, todos los días, porque realmente no hay ninguna evidencia científica que nos diga que la cúrcuma nos va a prevenir de desarrollar un cáncer o nos lo va a curar. Si esto fuera así de sencillo, qué fácil sería tratar un cáncer y no tendríamos que tratarlo con quimioterapia, con radioterapia, con cirugía, con inmunoterapia, con terapias biológicas. O sea, Pero esto es... yo leo a lo largo del año que el brócoli, el cúrcuma, el té verde y no sé qué previenen del cáncer. Esos son titulares en periódicos. Claro, Entonces, pero los titulares en periódicos no son artículos científicos y este es el problema. Al final son interpretaciones que un medio periodístico da a cierta información que ha leído o que le ha llegado y que pone un titular. Y entonces esto no sucede solamente en nutrición, sucede en muchas situaciones, pero en nutrición tiene un efecto mucho peor en el sentido de que, como decía antes, ¿no? Al final, por ejemplo, en el paciente oncológico, esa vulnerabilidad, esa necesidad de hacer algo más, algo que esté en mi mano por poder curar mi enfermedad o por poder prevenir una enfermedad de este tipo, pues si yo leo en un periódico, la gente no está acostumbrada a leer artículos científicos, no todo el mundo sabe leer e interpretar artículos científicos, ni siquiera sabe dónde buscar esa información científica. Entonces, al final, lees en los medios, en las redes sociales, en internet. Entonces, si un influencer te dice que te tomes 5 raciones de jengibre al día, en la forma que sea, tú te la vas a tomar porque ves que ese influencer está muy bien de salud, es guapo, esbelto, y entonces dices, esto a mí me va a sentar bien. Y no quiere decir que no le vaya a sentar bien o que no le pueda sentar bien. Mal no le va a hacer porque evidentemente si no, nadie lo publicitaría, ¿no? Pero ojo en caer en que estos superalimentos nos pueden aportar mucho más de lo que nos dice la evidencia científica, que lo que nos dice es que son alimentos muy buenos, que nutricionalmente hablando tienen propiedades muy beneficiosas, antioxidantes, antiinflamatorias, pero igual que lo tienen las grasas saludables, omega 3, omega 6, y parece que no venden tanto, ¿no? Como puede vender una cúrcuma, un jengibre. Entonces, esto es lo que tiene que quedar muy claro, ¿no? Que al final una alimentación no se puede basar solamente en estos superalimentos. Al final, lo que está demostrado es que una dieta saludable, variada, equilibrada, es lo que nos puede dar un estado óptimo de salud a todos nuestros niveles. Nos va a fortalecer nuestro sistema inmune, pero no solamente el tomar el cítrico, el ajo, la cebolla y el jengibre o la cúrcuma, sino todo eso integrado en muchos más alimentos y en un estilo de vida saludable que no podemos dejar nunca de lado, ¿no? O sea, que esto creo que tiene que quedar muy claro. Al final es la clave. Esos factores de riesgo que comentábamos modificables son la clave porque son los que realmente están demostrados por evidencia científica que se pueden relacionar con el desarrollo de un cáncer. Sin embargo, el efecto protector o preventivo de la cúrcuma frente al desarrollo de un cáncer, a día de hoy, la evidencia científica que haya habido ensayos en personas humanas, es que sería imposible. Es que si lo pensamos,
no podría ser posible porque no podemos hacer un ensayo y alimentar a una persona solamente con cúrcuma, ¿no? Porque se nos No, moriría. solamente no, pero es verdad que la cúrcuma que no se suele encontrar entera, porque es muchísimo mejor a nivel sabor, además, la Sí, entera que la en polvo, sí. no se encontraba nunca en ningún sitio y ahora en cualquier supermercado hay bandejas de cúrcuma, con lo cual, ¿eso qué significa? Que se nos está tomando el pelo. Yo me siento Sí, muy aquí hay muchos, incómoda con todo lo que estoy sí, viendo. aquí hay muchos intereses, Valerie. Yo creo que aquí hay muchos intereses y al final cuando algo se pone de moda, como digo, siempre se va a poner algo de moda que no haga daño a la salud de las personas, porque si no, no se podría vender. Pero Pero cuando, aporta algo. A mí, aquí claro, no decimos que, que hay que comer únicamente jengibre y cúrcuma. A mí lo que me interesa es saber si me tomo cúrcuma, ¿va a aportar algo a mi organismo? lo que te va a aportar la cúrcuma te lo puede aportar otra serie de alimentos que no tienen por qué ser la cúrcuma. Es decir, la cúrcuma la consumirás si a ti te gusta la cúrcuma, no porque nadie te diga que la cúrcuma te aporta una serie de beneficios a tu sistema inmunológico, porque al final, con una dieta rica en vegetales, rica en frutas, rica en hortalizas, en granos enteros, en proteína de buena calidad presente en el huevo, en los pescados, en la carne magra, todo eso te va a aportar beneficios sumado a todos los alimentos que tú consumas, no solamente el hecho de añadir la cúrcuma o añadir el jengibre. Hay gente que ni siquiera le gusta este tipo de alimentos y no pasa nada, o sea, pueden estar igual de saludables que una persona que sí que consuma la cúrcuma o el jengibre, por tanto, que tienen propiedades beneficiosas, por supuesto, pero como muchísimos otros alimentos que no se les da tanta publicidad porque no venden tanto porque han estado siempre. Estos son alimentos, lo mismo pasó con la quinoa, son alimentos novedosos y entonces tienen que aprovechar el tirón. Todo esto se pasará y luego aparecerá otro grano por ahí en algún país y vendrá y lo venderán a Sí, precios desorbitados. ya. O sea, al final, esto hay que tenerlo muy en cuenta, que detrás de todo esto hay muchos intereses y entonces, evidentemente, detrás de esos intereses lo que debe primar es la evidencia científica. Y si a mí me pregunta alguien si por comer cúrcuma o por comer brócoli va a tener menos riesgo de desarrollar un cáncer, le diré, pues mire usted, probablemente no. O sea, no solamente por eso. Tenemos que ver otra serie de factores a su alrededor para decirle si realmente usted con esos factores bien controlados puede tener menos riesgo de desarrollar un cáncer. A mí lo que me molesta muchísimo es que haya personas que intenten abusar de pacientes que buscan una solución, un milagro o algo Sí, para ayudarles y que hay medios o hay editoriales directamente que sacan libros de personas que escriben, creo que no para dar consejos, porque si quieres dar consejos no hace falta que saques un libro, un puedes libro. escribir un blog, con lo cual hay también una operación Intereses. marketing para ganar dinero, para Claro, enriquecerte con la desgracia de algunos. Y aquí esto evidentemente. me molesta Yo, bastante. yo siempre lo digo, ¿eh? Cuando llegue alguien a una consulta, por lo menos en el ámbito de la nutrición, de alguien que le quiera vender alguna pastilla milagrosa, algún superalimento milagroso, algo milagroso, que coja sus cosas y se marche de ahí, porque realmente no hay evidencia científica para basar nuestra alimentación en nada de esto. Entonces, al final, hay muchos intereses detrás que nos tienen que hacer saltar las alarmas cuando lleguemos a una consulta de un teórico profesional que se dedica a esto y nos empieza a vender dietas milagrosas que no se pueden mantener en el tiempo, productos milagrosos que nos van a afectar a la economía familiar muy probablemente, o superalimentos en los que debamos basar nuestra alimentación, dejando a lo mejor de lado muchos otros y a lo mejor incluso que ni siquiera nos puedan llegar a gustar, ¿no? Y los tengamos que incluir sí o sí porque parezca que sean la panacea. Aquí hay otro problema, porque hablamos de consultas, no todo el mundo tiene el poder económico para llamar a un profesional privado, Uh -huh. sea a nivel emocional, sea a nivel ejercicio físico, sea a nivel alimenticio. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Porque los hospitales públicos están llenos
de personas que tienen dinero y otros que no tienen dinero. ¿Cómo, eh, cómo poder gestionar esta información, cómo poder obtener una información que nos va Verás. a valer cuando no tenemos, y por desgracia después de esta crisis que estamos viviendo, vamos a tener aún más problemas económicos. Hay que ser rico para poder tener toda la información que nos hace falta en términos de alimentación. No, yo creo que, como bien dices y como bien he dicho antes, lo ideal sería que pudiéramos estar accesibles para toda la población, para cualquier persona que necesitara un servicio como es el de nutrición. Pero claro, aquí los profesionales tenemos mucho que hacer y me consta que estamos luchando mucho por ello, sobre todo porque, como digo, en nutrición hay un problema enorme de intrusismo laboral. Y gracias a la creación, que son de nueva creación los colegios profesionales, se está luchando mucho contra esto. Nosotros cada día perseguimos en redes sociales personas que se hacen llamar expertos en nutrición, influencers en nutrición, cualquier persona que hable libremente de nutrición y de recomendaciones y de consejos sin tener una preparación que lo cualifica para ello, esa persona es denunciada. Y todos los profesionales que nos dedicamos a esto y que estamos colegiados, denunciamos en nuestro colegio a esa persona con nombres y apellidos, con datos para que el colegio vaya detrás de esas personas y dejen de promover este tipo de recomendaciones que en muchas ocasiones no se acercan a la realidad. Incluso los medios. O sea, los medios recientemente, en estos días, también hemos visto auténticas aberraciones en canales de televisión que ven millones de personas a diario. Vaya. Y esto no se puede permitir. Y que no tengan, y que no tenga ningún tipo de penalización. Esto no se puede permitir. Entonces los profesionales somos los primeros que estamos luchando contra ello y somos los primeros que en redes sociales, que en nuestras páginas web tenemos blogs, tenemos cuestionarios para resolver preguntas. No solamente es venir a una consulta. Yo también hago una primera consulta orientativa para el paciente. Ese paciente viene a mi consulta sin ningún coste y yo le puedo orientar un poco en el momento en que se encuentre de su enfermedad, en su situación, en su posible objetivo. Y esa persona, si tiene la capacidad económica y quiere, pues luego seguirá conmigo y haremos un plan de tratamiento completo. Pero esa primera consulta orientativa, ya sea online o sea en consulta, yo la hago precisamente para eso, ¿no? Para que por lo menos el paciente sepa hacia dónde debe dirigirse y no caiga en intentar buscar esas recomendaciones donde no debe y pueda ser un problema y un peligro porque se juega con la vida de las personas y con la salud de las personas, que es un delito. Yo creo que el fantástico, entre comillas, de esta crisis es que hemos visto que podemos consultar médicos como tú online y eso es que puede, es un alivio tremendo. Cuando hablabas de perseguir a influencers, por ejemplo, pero hay medios con periodistas que cuentan tonterías también, ¿no? Y son periodistas en principio. ¿Veis resultados? Porque hay que también decir que muchos influencers están pagados por marcas para sacar de su boca las inepcias que están sacando. Eso también quizás nos debería hacer reflexionar como sociedad. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿veis resultados? Yo creo que sí, poco a poco y lentamente, porque estas cosas siempre son lentas, pero yo creo que sí, que poco a poco nos estamos acercando a esto y al final, incluso por ley, ya se están persiguiendo a personas que en sus redes sociales se dedican a promocionar pues ya sean complementos alimenticios que al final se consideran tratamientos farmacológicos que no se pueden recomendar si no es bajo prescripción de un profesional sanitario, ¿no? Que es el que lo debe, el que lo debe recomendar. Entonces, si una persona está bajo tratamiento X y en sus redes sociales se dedica a promocionarlo y a decir que la persona que tenga tal, que se lo tome, eso es un delito y eso ya se está persiguiendo y hay sentencias ya frente a esto, ¿no? Que quizás es un paso
un paso más porque es algo más grave, ¿no? Al final recomendar tratamientos que no te está prescribiendo un facultativo sanitario. Pero en el otro sentido, como te decía, yo hablo mi experiencia personal y profesional con mi colegio profesional de dietistas nutricionistas en Madrid, y sí que se está haciendo una labor muy cercana, y me consta que en otros colegios de dietistas nutricionistas también, en este sentido, de denunciar todo aquello que los propios profesionales vemos en redes sociales, porque al final somos muchos, estamos todos los días conectados y podemos perseguir este tipo de delitos, y sí que se están presentando denuncias que evidentemente, como todo en la justicia, pues tardan su tiempo, ¿no? Pero me imagino que el resultado será pues eliminar a esas personas de los medios en los que estén promoviendo ciertos estilos de vida o recomendando ciertos productos que no deberían, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos es un primer paso, es algo que antes era más difícil hacer. Ya he comentado que los colegios son de muy reciente creación, la mayoría de ellos, pero bueno, se está avanzando mucho en este sentido, y los profesionales al final somos los que tenemos que tomar las primeras medidas y enseñar a la gente realmente dónde tienen que buscar esa información y darles los medios también a las personas, y como tú bien decías, con la consulta online que muchísimos compañeros están llevando a cabo, incluso antes de que tuviéramos esta situación de estado de alarma, está funcionando muy bien, porque como digo, un profesional te puede orientar en media hora, en 40 minutos, desde tu casa, y eso, la verdad es que los pacientes lo agradecen mucho. Y también yo, por ejemplo, en el perfil de pacientes que yo trato, que son oncológicos, incluso en este momento que estamos viviendo, que el paciente oncológico siempre tiene un seguimiento muy cercano, ¿no? en el hospital, y ahora pues se han cancelado muchas citas, se hacen muchas citas mucho más dilatadas en el tiempo. Los pacientes muchas veces tienen dudas, tienen consultas, no saben cómo a lo mejor pueden llegar hasta su oncólogo, hasta su enfermero, porque no tienen ningún email, ningún teléfono que no sea el del servicio, y a lo mejor nadie se lo coge. Entonces, tener a una nutricionista que además es oncóloga y que le puede resolver ese tipo de inquietudes de, pues es que me encuentro así, no sé si ir al hospital, si no, eso al final también les está aportando mucho, por lo menos en mi experiencia, a mis pacientes, ¿no? Al final Yo creo que en tu caso ser oncóloga además es un plus absolutamente increíble, porque nos transmite una seguridad, Ya. que tienes un conocimiento que otro nutricionista, en el caso del cáncer obviamente, no va a tener. Claro. Sí, a ver, tengo compañeros que se dedican a la nutrición oncológica y son profesionales maravillosos, y sin duda cuando uno ya lleva mucho tiempo en esto, pues también aprende, ¿no? del paciente oncológico, y aprende de oncología, pero evidentemente yo eso lo tengo ya a mis espaldas desde hace mucho tiempo, y entiendo bien el proceso por el que está pasando el paciente. Me puedo adelantar a lo que puede llegar a aparecer, que a lo mejor otra persona que no lo ha vivido en primera persona no lo puede saber, ¿no? O no lo tiene por qué saber. Entonces, bueno, eso sí que por eso mismo decidí dedicarme a esto, porque pensé que yo quería seguir viendo pacientes oncológicos, porque me gusta muchísimo la oncología y me gusta el paciente oncológico, pero desde el punto de vista de la nutrición, que creo que es algo que, como decía, no está a día de hoy cubierto en el paciente oncológico. Es menos duro de vivir. Quiero decir que yo creo que la vida de un oncólogo debe ser dificilísima, no sé, es mi sentimiento, es muy difícil lidiar con esta enfermedad, estando al lado del paciente de otra manera, a través de la alimentación, de sus necesidades, de otro tipo de necesidad. Es más fácil, entre comillas enormes, llevar este acompañamiento. Es otro entorno, porque al final estoy en mi consulta, en una clínica que no es una planta de oncología, donde estás viendo solamente y todos los días pacientes oncológicos, pero al final el problema, entre comillas, que puedo tener es que yo al final me implico como si fuera también su oncóloga, ¿no? Entonces al final voy un poco
más allá, pero creo que es fundamental en el paciente oncológico ese acompañamiento, esa cercanía, ese sentimiento de confianza en el profesional que tiene delante el paciente oncológico, le hace sentirse mucho más reconfortado y creo que es, vamos, fundamental y que lo valoran muchísimo. Entonces, al final, yo no me quedo solamente en la parte nutricional, sino que me involucro en cómo va la enfermedad oncológica, en cuál puede ser su situación personal, cualquier problema que pueda tener de otro tipo que no sea ni de nutrición ni de la enfermedad. Es decir, que creo que eso al final va un poco innato en el médico, en la vocación, y yo al final trato personas y es lo que me gusta, ¿no? Al final, cuidar de la salud de mis pacientes es lo que me mueve a dedicarme a esto. Entonces, me involucro muchísimo. Sí que es verdad que tienes que aprender, y eso se aprende, no se nace con ello, tienes que aprender a dedicarte a esto también y a que no te afecte más allá de lo que debe, pero evidentemente no somos de piedra y tenemos sentimientos, y eso es lo que nos hace precisamente tener esa empatía con el paciente y llegar mucho más a ello. Entonces eso tampoco se puede perder, ni esa parte humana ni esa parte empática. Volvemos a los alimentos. ¿Beber leche de soja o tomar tofu es posible en caso de cáncer de mama o es un peligro? Y el pomelo, porque yo creo que el pomelo no está indicado en cáncer de mama. ¿Hay otros alimentos que es preferible evitar? La leche, la sal, el azúcar, ciertos tipos de grasas. ¿Nos puedes un poco indicar lo que tenemos que comer? Sí. Bueno, la soja, la verdad es que es una pregunta bastante frecuente, sobre todo en los pacientes con cáncer de mama o los pacientes con cáncer de mama. Y sí que es verdad que la soja se ha demostrado que es un alimento muy beneficioso siempre que se consuma de forma moderada, que en nuestra cultura y en nuestro país realmente este consumo es moderado, no tenemos una alimentación basada en la soja, es decir, entre 1 y 3 raciones al día de fuente de soja de buena calidad, como puede ser el tofu, una bebida láctea de soja o incluso la soja en brote, sería aceptable. Sí que es verdad que en pacientes con cáncer de mama que están siendo tratadas con hormonoterapia y con algún tipo de quimioterapia en concreto, sí que siempre se debe consultar con el oncólogo específicamente y que el oncólogo le oriente en función del tratamiento que va a recibir la paciente, que no tiene por qué saber ni qué tratamiento es, ni si puede o no tomar soja, pero en principio un consumo moderado de soja incluso se ha visto beneficioso, pero bueno, como hay resultados en otros estudios que no son tan concluyentes, pues siempre hay que tener un poco de moderación, ¿no? Pero no podemos decir que sea un alimento Pero una persona arriesgado. que toma un café con leche de soja no le va a pasar nada, ¿no? No habría problema. Vale. En cuanto al pomelo, el pomelo es, es muy beneficioso por su poder antioxidante, esto lo sabemos, pero sí que es verdad que se ha visto que puede aumentar las concentraciones en sangre de algunos tratamientos, ¿vale? Entonces sí que es verdad que en algunas pacientes que están en tratamiento, pues por ejemplo con tamoxifeno o con letrozol, con S-mestano, con docetacel, sí que el pomelo podría aumentar los niveles de su fármaco oncológico en sangre y podría aumentar el riesgo de efectos adversos. Por tanto, sí que se debe evitar y, sin embargo, esto no se ha visto con otros cítricos como es la naranja o el limón. Por tanto, no habría problema, se podría sustituir por otra fuente como la naranja otra fuente de cítrico como la naranja o el limón. Los lácteos, los lácteos llevan siendo protagonistas de una campaña de desacreditación, creo que en los últimos años. No sabemos, los que nos dedicamos a esto, la verdad que muy bien por qué, porque es cierto que hay personas que pueden tener intolerancia a la lactosa y tenemos lácteos sin lactosa que pueden tomar, pero como digo, al final aquí hay muchas corrientes alternativas, ¿no? Lo que decimos siempre, gente que decide por un momento que los lácteos no son saludables y que no los consume en su dieta, y entonces, bueno, esto al final se va haciendo una cadena y la gente pues se suma a la moda y dice, pues no vamos a consumir los lácteos porque son peligrosos. Para nada, incluso algunos estudios han demostrado que el consumo de calcio y vitamina D podría prevenir algunos tipos de cáncer, pero bueno, sobre todo el colorectal, pero no son datos muy concluyentes, pero por supuesto perjudiciales para nada. O sea, los lácteos son una fuente muy saludable de alimentación, que nos aportan azúcares, nos aportan grasas. Si queremos perder peso podemos optar por opciones desnatadas. Para evitar el consumo elevado de azúcar siempre optaremos por aquellos que tengan el menor contenido de azúcar posible,
pero son una fuente nutricional maravillosa. O sea que si no se tiene ningún tipo de problema, habría que seguir consumiendo productos lácteos. El azúcar lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el consumo de azúcares refinados, lo que sí va a contribuir es a un aumento de nuestro peso. O sea, el sobrepeso y obesidad que hemos visto que sí que está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar un cáncer, pues sí que está relacionado directamente con el consumo de azúcares. Por tanto, el consumo de azúcares El debería... azúcar es el azúcar que añades, no el azúcar de la fruta, ni de la pasta, ni del arroz, ni de esto, ¿no? Los azúcares, sobre todo los azúcares refinados y el azúcar de mesa, el azúcar que añadimos, ¿vale? Entonces, esto sí que hay que limitar su consumo todo lo que podamos porque lo que va a hacer es aumentar nuestro peso y esto sí podría ser un factor de riesgo para el cáncer. Además, los azúcares son proinflamatorios, ¿vale? Entonces, pues bueno, si sumamos esto a cualquier otra situación inflamatoria que podamos tener en nuestro interior, pues al final ese clima de inflamación interna sí que puede contribuir al desarrollo de enfermedades, entre ellas el cáncer. La sal al final se debe evitar en la medida de lo posible y sobre todo que existen muchísimas alternativas y muchísimas especies para poder dar sabor a los platos sin necesidad de consumir demasiada sal en nuestro día a día. O sea que La cúrcuma, por ejemplo, se puede añadir en sí, lugar de... claro que sí, sí. La cúrcuma es buenísima y para el que le guste es buenísima, pero no deja de ser una moda el que ahora tengamos Ya, que ya. consumir todos cúrcuma, jengibre y este tipo de alimentos, ¿no? Y las grasas, bueno, las grasas pasa un poco lo mismo que como con los lácteos, ¿no? Al final, como digo, siempre asociamos mucho el tema de la alimentación a la dieta, al perder peso, y claro, las grasas son como las principales enemigas. Y aquí hay que decir que sin las grasas no podríamos vivir. O sea, al final las membranas celulares, o sea, el recubrimiento de nuestras células principalmente se compone de grasas y si no ingiriéramos grasa y no tuviéramos fuentes de grasas para sintetizar esas membranas, pues moriríamos, directamente no podríamos vivir. ¿Qué pasa? Que evidentemente hay que elegir esas fuentes de grasa más saludables y dejar de lado esas grasas saturadas que conocemos, ¿no? que son las que no son saludables, y optar por fuentes de grasas saludables de omega 3, de omega 6, como pueden ser los pescados azules, los frutos secos, el aguacate, el aceite de oliva virgen extra, que son los que deben formar el eje principal del consumo de grasas en nuestro día a día, ¿no? Al final es fundamental y no podemos vivir sin grasas. ¿Se deben cocinar los alimentos de manera especial? ¿Es mejor comer todo cocido o se puede comer crudos? Hay alimentos como ciertos quesos, por ejemplo, con moho que es aconsejable evitar. A ver, en cuanto a las técnicas de cocinado, podemos decir para el paciente oncológico y para cualquier persona en general que siempre se debe optar por técnicas como el horno, el cocido, la plancha, el hervido, que son técnicas bueno, pues que mantienen mejor las propiedades de los alimentos, ¿vale? Y eso nos serviría para todos. Eso sí, luego hay que tener alguna serie de recomendaciones específicas, sobre todo con el consumo de crudos o con el consumo de este tipo de quesos, sobre todo en situaciones, por ejemplo, de neutropenia o de bajada de defensas. Aquí es cuando tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que consumimos crudo. Idealmente debemos consumirlo en casa porque somos nosotros conscientes de que lo hemos lavado bien y que nos estamos preparando una ensalada que está bien lavada. Y si salimos de casa y queremos comer por ahí, evitemos, en la medida de lo posible, pedir cualquier cosa que no sepamos bien cómo se ha podido manipular y que no esté bien cocinada, pues ya sean ensaladas, crudites, sushi, carne poco hecha, todo esto debemos evitarlo fuera de casa. Y en cuanto a los quesos, en este sentido, igual, pues se recomienda siempre, pues, como en las embarazadas, ¿no? El consumo de quesos pasteurizados para evitar cualquier tipo de infección que pudiera venir por parte de los alimentos. Ser vegetariana o plant-based, como yo, es decir, sin ingesta de productos animales, puede ser un problema a la hora de padecer un cáncer. No, en absoluto. Ya se ha demostrado que una dieta vegetariana o vegana puede ser perfectamente buena, saludable, completa, siempre y cuando si puede ser y la persona no conoce bien y encima tiene un cáncer, tiene una enfermedad que va a tener distintas etapas,
si puede consultar siempre con un profesional que le pueda supervisar y le pueda ajustar esa dieta sería lo ideal, y siempre suplementando con todo aquello que no puede adquirir a través de una dieta vegana, por ejemplo, como puede ser la vitamina B12, que no está presente en los alimentos vegetales. Pero en principio, a grosso modo, en términos generales, habría que ver a cada paciente, ¿no? Pero así en términos generales no habría ningún problema siempre y cuando pueda ser supervisada por un profesional y pueda ser suplementada. Tenemos a una lectora que nos dice que tiene intolerancia a la fructosa y además padece SIBO, que es el crecimiento excesivo del número de bacterias que pueblan el intestino delgado. Sufre de ardores tras la ingestión de ciertos alimentos, pero no sabe si eso proviene de la quimio, puesto que está en pleno tratamiento, o de la propia intolerancia, aunque evita todos los que pueden hacerle daño. ¿Cómo debería alimentarse para evitar estos efectos? Bueno, en primer lugar me alegro de que le hayan diagnosticado el SIBO, porque es una entidad que es poco conocida y que para que pueda ser diagnosticada primero se tiene que sospechar. Entonces, ahora sí que es verdad que ya se está oyendo hablar más de ella y se está llegando más al diagnóstico, ¿no? Pero muchas veces se encasilla en patologías como el síndrome de intestino irritable, sin llegar a un diagnóstico de SIBO. O sea que por esa parte me alegro mucho por ella. Y luego decir que el SIBO tiene un abordaje terapéutico, que una parte es farmacológica con tratamiento antibiótico y luego hay otra parte dietética que básicamente va adaptada a los síntomas que presenta el paciente para poder controlarlos desde el punto de vista de la alimentación. El tema de los ardores, habría que saber un poco más qué tratamiento está llevando, porque incluso también puede ser que tenga algo de intolerancia a las grasas por este motivo, y cuando ingiere grasas le cuesta más digerirlas y por tanto nota esa sensación. Puede ser que tenga algún problema alguna hernia de hiato, es decir, pueden ser diferentes las situaciones que puedan causar estos ardores, ¿no? Pero si quisiera algunas recomendaciones para poder llevarlo mejor, sea cual sea la causa de esos ardores, bueno, pues tendría que evitar algunos alimentos siempre teniendo en cuenta la tolerancia individual, porque hay personas que lo pueden tolerar mejor o peor, pero en general, pues los cítricos, el café, el tomate, el alcohol, los fritos, por supuesto, los picantes también, el ajo y la cebolla, guisos que sean muy grasos, como digo, esto también puede favorecer la aparición de ardores, comer menos cantidad de comida y más veces al día, evitar el estrés, que esto también está bastante relacionado con el hecho de desarrollar problemas de ardores. Y bueno, si tiene sobrepeso o obesidad también le puede ayudar mucho tener un peso óptimo para controlarlo. Y si fuera su caso, pues también dejar de fumar, que también le puede estar influyendo. Pero como siempre digo, hay que ver cada caso individual de cada paciente y poder hacer una buena historia clínica y una buena historia dietética para llegar al quid de la cuestión y poder enfocar el abordaje de manera adecuada. ¿La quimio da ardores? Dependiendo, hay algunos tratamientos que sí que pueden influir. Sí que es verdad que se pone en quimioterapia intravenosa, se puede poner tratamiento para evitarlo, pero bueno, sí que puede provocarlo también, ciertos tratamientos. ¿Cómo cuidar de la microbiota? Se habla muchísimo de la microbiota últimamente, desde hace unos años. Se está descubriendo muchísimas cosas en relación con este término. Parece que hay muchas enfermedades que se desarrollan a través de la microbiota. ¿Cómo cuidarla durante un proceso de cáncer? ¿Hay que tomar probiótico, prebiótico? ¿De qué tipo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, para los que no lo sepan, la microbiota, que es una flora, ¿no? Es como un ecosistema de microorganismos que tenemos en nuestro intestino grueso y que son el 70% de nuestro sistema inmunológico, es decir, que juegan un papel muy importante en cuanto al equilibrio, ¿no? Y el poder defendernos frente a muchos ataques, ¿no? de otros microorganismos. Y esta microbiota, pues evidentemente consiste en una serie de microorganismos que principalmente son bacterias, pero también nos podemos encontrar virus, nos podemos encontrar hongos, y que tienen que estar en un cierto equilibrio para que no se produzcan, como decía, estas patologías, ¿no?
Por eso, cuando decimos que somos lo que comemos, no solo somos lo que comemos, sino que somos lo que comemos y logramos digerir. Entonces, aquí está el key de la cuestión y por qué últimamente se está hablando tanto de la microbiota y de la importancia de mantener esa microbiota para no enfermar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esos probióticos, que serían los microorganismos en sí que podemos aportar a nuestra flora, y luego tenemos los prebióticos, que es la fibra y que es lo que nos va a permitir que esos microorganismos que tenemos en la microbiota se alimenten bien. Entonces es muy importante tener una dieta muy variada, rotar los alimentos, no encasillarnos en desayunar siempre lo mismo, comer y cenar siempre de forma muy, muy similar, rotar esa fruta, rotar las verduras, cambiar los esquemas de alimentación en cuanto a tipo de alimento. Hidratarnos bien, mantener unos niveles de estrés moderados, porque esto también, los picos de cortisol también influyen de forma negativa sobre la microbiota. Y bueno, estas recomendaciones realmente son extrapolables no solo al paciente oncológico, sino a cualquier persona. Sí. Y al fin y al cabo, el tema de la suplementación con probióticos en el paciente oncológico es algo que está estudiado sobre todo en procesos diarreicos por radioterapia o por algunos agentes de quimioterapia, pero que las conclusiones no son recomendar de forma generalizada a todos los pacientes que tengan diarrea el uso de probióticos, sino que habrá que analizar cada caso en concreto, y lo que mejor podemos hacer es, como decía, tener una alimentación muy variada, rotar mucho los alimentos, siempre optando por materias primas, ¿no?, que llamamos a los alimentos más frescos, hidratarse bien, dormir bien, descansar y evitar niveles de estrés exagerados. Lo que no es lo más fácil del mundo. Ya. ¿Cómo evitar, para acabar, cómo evitar que las personas se machaquen antes del verano? Vamos a salir probablemente dentro de unas semanas. Las temperaturas van a subir, la gente va a querer salir, hay personas que solamente están soñando con sus vacaciones, y cada año, las revistas van a salir, nos van a vender las famosas dietas milagrosas para perder este peso que supuestamente hemos cogido durante estos casi 2 meses de confinamiento. ¿Cómo no hacernos daño? Porque al final, cuando seguimos estas dietas, nos estamos maltratando nuestro motor, y nuestro motor es nuestro cuerpo. ¿Cómo evitarlo? Sí. Bueno, las dietas milagro, que yo siempre digo, creo que su nombre viene de que realmente sería un milagro si funcionaran. Al final es algo que se cae por su propio peso. O sea, ¿cómo pueden hablar de salud o vender salud? Un tipo de dieta o de alimentación que no se puede mantener durante mucho tiempo porque puede ser muy perjudicial para la salud. Y que normalmente son dietas que, bueno, que una persona lleve bata blanca, corbata o no la lleven, me da igual, empieza a promover, y sobre todo si ciertas personas famosas o influencers las llevan a cabo o las promocionan, pues entonces llegan a mucha más gente, y esto es un peligro enorme. Entonces, ninguna dieta milagrosa, ninguna píldora, ningún suplemento, todo esto lo que va a hacer es que perdamos peso, sí, nos van a prometer perder peso de forma muy rápida, pero no nos van a hablar nunca de las posibles complicaciones que pueden tener en nuestra salud, ni del efecto rebote que esto puede tener sobre nuestra salud. Entonces, lo que siempre digo, al fin y al cabo, de lo que se trata es de que alguien te enseñe a llevar un estilo de vida saludable que te pueda acompañar siempre, es transformar tu hábito de alimentación. No es hacer una dieta para perder 15 kilos en 2 meses y luego ¿qué? No puedes estar toda la vida manteniendo esa dieta, ni manteniendo esas píldoras, ni manteniendo esos suplementos. Y entonces tienes que recurrir al final a alguien que te enseñe realmente a comer bien. Te va a enseñar a comer bien y te va a adaptar la dieta para que tú puedas perder peso. Y entonces eso sería lo ideal, que una persona, un profesional de la nutrición, pudiera asesorar a las personas para perder peso, o que la persona, antes de ponerse en manos de este tipo de dietas o de este tipo de suplementos, de este tipo de píldoras, pudiera tirar de alguien que sea realmente un profesional de la nutrición, que le ayude a perder peso de forma saludable.
¿Tú asimilas o relacionas más bien los problemas de peso o algunos problemas de peso con el estado emocional de la persona? Es decir, que es muy ligado a ambos y que pensamos que vamos a resolver todos nuestros problemas o que nuestros problemas provienen de un sobrepeso, cuando es exactamente al revés. Deberíamos primero indagar en lo que hay dentro en nuestros problemas emocionales para poder luego adelgazar disfrutando de este cuerpo, porque las personas que no resuelven estos problemas, cuando pierden peso, se sienten igual de mal. ¿Tú Claro. este trabajo lo haces? ¿Es un planteamiento que tienes? Sí, sin duda, porque como digo, y cuando piden recomendaciones, al final dices, puedes dar recomendaciones generales, pero es que esto no te puede servir ni le puede servir a todo el mundo precisamente por esto que tú estás comentando, porque al final necesitas que el paciente te cuente muchas más cosas que simplemente cómo come en el día a día. O sea, al final puede haber detrás otra serie de problemas emocionales que son los que estén llevando al paciente a esa situación de sobrepeso, esa situación de obesidad. Entonces hay que empezar justo al contrario, ¿no? Por la parte más emocional y sin duda, claro, que hay que hacer ahí un trabajo al contrario si es necesario. Así que sí, hay que tener muy en cuenta todo lo que el paciente te cuenta puede influir en la manera de alimentarse, en su estilo de vida, en sus hábitos de vida y esto es fundamental si queremos cambiar algo. Tenemos que diagnosticar de dónde viene el problema y no siempre el problema es simplemente estético o es simplemente que a la persona le gusta comer mucho y a lo mejor no del todo saludable, sino que puede venir precisamente de una parte más emocional. Muchísimas gracias, Rocío. Ha sido un placer charlar contigo. Yo podría seguir, pero Zoom me va a cortar. Tendremos ocasiones de seguir hablando de alimentación porque creo que es un tema crucial y que estamos, y no solamente los pacientes de cáncer, sino la población en general está totalmente perdida. Sí, creo que falta muchísima divulgación por parte de profesionales que realmente estén cualificados para divulgar en materia de alimentación. Creo que a un porcentaje muy elevado de la población le haría falta saber realmente cómo deberían comer o cómo aprender a comer. Y esto, por desgracia, pues no se enseña a día de hoy ni en los colegios, ni en las casas, ni entonces, claro, al final adquirimos una serie de hábitos desde que somos pequeños y si nadie nos enseña lo contrario, pues pensamos que lo estamos haciendo bien. Y aquí hay mucho trabajo que hacer y yo precisamente en consulta también tengo una parte de nutrición preventiva que es precisamente esa educación nutricional, esas personas que están sanas y que simplemente vienen a la consulta para hacer un programa de tratamiento de un mes para aprender esos hábitos de alimentación saludable y poder luego por sí solos llevar un estilo de alimentación saludable durante toda su vida. Por eso hablaremos. Muchísimas gracias. Cuídate Muchas gracias, mucho Valerie. y hasta pronto. Adiós. Gracias, un saludo.